Hola, hoy quiero discutir un tipo de funciones que algunas veces encontramos en los libros de matemáticas, por ejemplo en libros de ecuaciones diferenciales. Me refiero a lo que se conoce como función homogénea. Y quiero aquí contestar la pregunta, ¿qué es una función homogénea? Veamos, sea por ejemplo una función f de xy, una función que está definida en una región R del plano. En esa función f de xy definida en el plano, si nosotros hacemos un cambio de tal manera que cambiamos la variable x por tx, donde t es un cierto parámetro, y cambiamos la variable y por ty, y al hacer ese cambio resulta que la función f de tx, de ty es igual a t a la alfa por f de xy. Es decir, si en mi función yo donde quiera que haya una variable x la cambio por tx, donde quiera que haya una variable y la cambio por ty, escribo esa nueva función f de tx, ty, y si esa nueva función la puedo reescribir como t a la alfa por f de xy, si eso resulta, entonces decimos que la función dada f de xy es una función homogénea. Una función homogénea de grado alfa, o sea, el exponente que aparece aquí en la t. Eso es lo que es una función homogénea. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos, por ejemplo, la función f de xy igual a 2x cuadrado menos 3xy más 5y cuadrado, por ejemplo. Tenemos esa función que está ahí. En esa función que está ahí vamos a cambiar x por tx y y por ty. Entonces genero mi nueva función f de tx, ty, que va a ser igual a 2. Y aquí donde está x vamos a escribir tx al cuadrado menos 3 tx por ty más 5 por ty al cuadrado. De esa manera. Cuando nosotros desarrollamos eso que está ahí, lo que vemos es que esto va a dar 2t cuadrado x cuadrado. Entonces 2t cuadrado x cuadrado. Menos, y aquí voy a tener t por t da t cuadrado, entonces menos 3t cuadrado xy. Y aquí voy a tener más 5t cuadrado y cuadrado. Más 5t cuadrado y cuadrado. La t cuadrado está en todos los términos, la puedo factorizar. Entonces esto es igual a t cuadrado, factor de 2x cuadrado menos 3xy más 5y cuadrado, que es exactamente lo que tengo aquí. Entonces, esta función la puedo escribir como t cuadrado por f de xy. Dado así entonces, decimos que la función f de xy igual a 2x cuadrado menos 3xy más 5y cuadrado es una función homogénea de grado 2. Eso es lo que es una función homogénea. Ahora, otro hecho relevante cuando trabajamos con funciones homogéneas es que cualquier función, cualquiera la que sea, cualquier función de y sobre x, de ese cociente que está ahí, es una función homogénea de grado 0, no importa la que sea. Por ejemplo, suponte que tengamos la función f de xy igual a, por ejemplo, vamos a escribir aquí 2y sobre x al cuadrado más el seno de y sobre 3x. Eso que tenemos ahí, por ejemplo. En esa función que está ahí, vamos a sustituir nuevamente a la t por t, a la x por tx y a la y por ty. Entonces vamos a tener la función f de tx, ty, y aquí lo que voy a tener es, vamos a ver, aquí voy a tener 2, y donde está y voy a escribir ty, y donde está x voy a escribir tx, y eso al cuadrado. Y aquí voy a tener más el seno, y aquí vamos a tener ty sobre 3tx. Eso es lo que tenemos. Bueno, cuando hacemos eso, vemos claramente que aquí la t la puedo eliminar. Y aquí la t la puedo eliminar. Pero eliminar la t
O sea, esto que tenemos aquí es lo mismo, si queremos verlo así, que escribir t a la 0 por 2y sobre x, eso al cuadrado, porque t a la 0 es 1, más t a la 0 por el seno de y sobre 3x. Es exactamente lo mismo. O sea que esto es lo mismo que tener t a la 0 por la función original, 2y sobre x al cuadrado, por más el seno de y sobre 3x. O sea, t a la 0, f de xy. Eso es lo que tenemos. Entonces, no importa la función que sea, cualquier función de y sobre x es una función homogénea de grado 0. Otro hecho relevante que aparece cuando trabajamos con funciones homogéneas viene de la misma definición. En la definición, reitero, hemos dicho que una función f de xy es homogénea cuando la función f de tx, ty se puede escribir como t a la alfa f de xy. Veamos lo siguiente. En esa definición que está ahí, vamos a hacer t igual a 1 sobre x. Vamos a hacer ese cambio de variable. Si hacemos esto, entonces lo que me queda aquí es que yo voy a tener f, como t vale 1 sobre x, entonces tengo de x sobre x, y aquí voy a tener y sobre x. Tengo eso. Y eso es igual, y t vale 1 sobre x, entonces voy a tener 1 sobre x al alfa por f de xy. Nos queda esa expresión que está ahí. Si en esa expresión que está ahí nosotros despejamos f de xy, fíjate que vamos a encontrar. Nos queda que la f de xy la podemos escribir como la x a la alfa, que pasa a este lado multiplicando, de f de 1, porque tengo x sobre x, y sobre x. De esa manera. Es decir, que lo que eso me dice en general es que cualquier función f de xy, que ya aquí partí de que es una función homogénea, la puedo escribir como la x al alfa por alguna función de y sobre x nuevamente. O sea, a modo general, esto que está aquí yo lo puedo escribir como x al alfa por alguna función phi de y sobre x. Porque esto que tengo aquí es un 1. Y nuevamente aparece y sobre x. La conclusión de esto es que la relación y sobre x es una relación que juega un importante papel cuando trabajamos con funciones homogéneas. Y ese papel, quizá aquí no lo vemos, ese papel se va a ver de una manera muy relevante, por ejemplo, cuando trabajemos en ecuaciones diferenciales con un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales homogéneas. Ahí va a aparecer esa relación y sobre x. Eso es entonces lo que es una función homogénea, una función de dos variables definida en el plano que cuando sustituyo x por tx y y por ty puedo reescribirla como t a la alfa por la función original. Y reitero, ese tipo de funciones serán muy importantes, sobre todo esta relación y sobre x en las funciones homogéneas, en los cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Espero pues que te haya parecido interesante este video que te muestro aquí, donde defino lo que es una función homogénea, y si llevas algún curso de ecuaciones diferenciales, seguramente el video te será de interés, porque reitero, esta relación, como ves, es fundamental, juega un papel importante en este tipo de funciones.